Bien, sabemos lo que es la CIA. La CIA es la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Es una central creada el 18 de septiembre de 1947 mediante la firma de la Ley de Seguridad Nacional, la National Security Act, por el presidente Harry Truman. El contexto histórico, según este, surgió en un contexto de la Guerra Fría como sucesora de la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, que operó durante la Segunda Guerra Mundial. Su creación responde a la necesidad de contar con una agencia civil que coordinara y centralizara la inteligencia internacional, especialmente frente al avance del comunismo y la influencia soviética. Desde entonces, la CIA ha desempeñado un papel clave en operaciones de espionaje, guerra encubierta y recopilación de inteligencia para la política exterior de los Estados Unidos, es decir, evitar el comunismo. En este punto, bueno, considerando evitar el comunismo, para Estados Unidos, ¿qué es el comunismo? Cualquier acción que afecta a sus intereses o defienda la nacionalización de los recursos. En términos ideológicos, desde un punto de vista teórico, el comunismo es una ideología basada en las ideas de Marx y Friedrich Engels, que propone, sin más ni más, la eliminación de propiedad privada de los medios de producción, una sociedad además sin clases sociales, un estado obrero que eventualmente desaparecería tras alcanzar el comunismo pleno. Control colectivo de la economía, especialmente mediante la nacionalización de las industrias estratégicas. Bien. En la práctica geopolítica, especialmente durante la Guerra Fría, Estados Unidos amplió su definición como tal para incluir a esto no solamente regímenes marxistas-leninistas, sino también gobiernos que impulsen reformas agrarias radicales, políticas de nacionalización de recursos naturales, ¿sí? O sea, apropiarse lo suyo, industrias clave como petróleo, energía y minería. Movimientos que limitaban la inversión extranjera o reducirían las ganancias de empresas estadounidenses. Líderes que cuestionaban la hegemonía de los Estados Unidos. Estos era considerado como comunista en América Latina, África y Asia, aunque no fueran estrictamente comunistas como tal. El caso, por ejemplo, de Jacobo Arbenz en Guatemala y el de Salvador Allende en Chile. Los consideraban comunistas. En otras palabras, el comunismo pasó a ser casi sinónimo de cualquier amenaza al orden económico y geopolítico de Estados Unidos, sin importar el movimiento que éste fuera realmente comunista. Ejemplos. En Irán ocurrió algo muy simpático. En 1953, el derrocamiento de Mohammad Mossadegh por nacionalizar el petróleo le tacharon de comunista. Guatemala, en 1954, Arbenz expropió tierras de la United Fruit y fue acusado como tal. Bien. En Chile pasó algo simpático con Allende en 1973. Era marxista, pero elegido democráticamente. Estados Unidos apoyó el golpe. Cuba, en 1960, la nacionalización y alianza con la URSS sellaron la enemistad. Conclusión, sí, en la práctica Estados Unidos muchas veces etiquetó como comunismo cualquier política que amenazara sus intereses, tanto estratégicos como económicos, incluso si es que no tenía una orientación marxista. Esto ha generado profundas críticas sobre el uso del término comunista. Entonces, esta resulta una paradoja simpática e interesante central en la política internacional. Lo que esto sería aceptable para una gran potencia como Estados Unidos. Suele considerarse inaceptable si es que lo hacen otros países, especialmente los del sur. Vamos por partes. Estados Unidos defiende sus recursos estratégicos. Tiene leyes que protegen su petróleo, industria armamentista y tecnología.
Aplica el concepto de seguridad nacional para impedir inversiones extranjeras en sectores sensibles, como por ejemplo, no cualquiera puede comprar empresas como Lockheed Martin o refinerías de Texas que no sean de Estados Unidos, y está bien. Subsidia su agricultura, su energía y protege sus empresas con acuerdos bilaterales ventajosos para ellos. Pero si en cambio otros lo hacen, cuando Bolivia nacionaliza el gas o México protege Pemex, se los acusa de ser gobiernos populistas, autoritarios, antimercado. Si Ecuador impone mayores regalías a las petroleras, podría enfrentarse a arbitrajes internacionales para afectar o por afectar los derechos de los multinacionales. No nos convendría frente a los ojos de los Estados Unidos. La autonomía económica en países del sur es vista muchas veces como una amenaza al orden global, no como un derecho soberano. ¿Existe un doble estándar? Sí, hay una clara doble moral en cómo se interpretan las acciones de defensa económica. La comparativa, acción. Nacionalizar el petróleo. Para Estados Unidos se llama defensa nacional. Para el sur, expropiación o autoritarismo, etc. Conclusión. Estados Unidos aplica para sí mismo principios que niega a otros países hacerlo. Lo que cambia no es el principio de defender intereses, sino quién tiene el poder para imponer su libre interpretación. Punto. ¿Qué pasa con Bolivia y el litio 2008-2019? El gobierno de Evo Morales nacionalizó sus recursos naturales, especialmente el litio, clave para baterías y tecnología. Rechazó contratos con empresas extranjeras que querían controlarlo y propuso que el Estado boliviano liderara la cadena de valor. ¿Pero por qué les molestó? Bolivia tiene una de las mayorías reservas de litio en el mundo, junto con Chile y Argentina. El modelo de Morales rompía con el esquema tradicional de extractivismo controlado por transnacionales. Estados Unidos y sus aliados comenzaron a criticarlo como autoritario y antidemocrático. Vaya, a pesar de haber sido electo democráticamente. Curioso. ¿Qué ocurrió? 2019, Morales fue derrocado tras una crisis política con acusaciones sin prueba claras de fraude. La presidenta interina, Yanine Áñez, buscó abrir el país a empresas extranjeras. ¡Wow! El jefe de Tesla, Elon Musk, tuiteó: daremos un golpe de estado a quien queramos. Así. Reflejo, cuando Bolivia quiso controlar su litio, se fue castigada por salirse del libreto. Bueno, Ecuador frente a Chevron o Texaco. Chevron Texaco contaminó vastas zonas de la Amazonía ecuatoriana durante su operación petrolera entre 1964 y a 1992. Comunidades indígenas y el Estado ecuatoriano iniciaron un juicio por daños ambientales. En 2011, la justicia ecuatoriana condena a Chevron a pagar $9 millones. Frente a esto, la reacción estadounidense, Chevron se negó a pagar y demandó a Ecuador en tribunales internacionales de arbitraje. El abogado Steven Dosinger, que ganó el caso para Ecuador, fue perseguido judicialmente y terminó en arresto domiciliario en Estados Unidos. El sistema internacional terminaría protegiendo a Chevron en vez de a las víctimas. Cuando un país pequeño exige responsabilidad ambiental a una multinacional estadounidense, se lo sanciona. ¿Es justo esto? No. 3. El Canal de Panamá y la intervención estadounidense. El canal fue construido por Estados Unidos y administrado por ellos mismos desde 1904. En 1964, estudiantes panameños protestaron por recuperar la soberanía del canal y Estados Unidos responde con represión. Recién en el año 99 el canal fue entregado a Panamá tras décadas de presión popular y diplomática.
El canal era estratégico para el comercio y control militar. Estados Unidos invadió Panamá en 1989 en una denominada Operación Causa Justa, oficialmente para derrocar a Noriega, pero en el fondo fue para asegurarse la transición del canal en términos favorables a sus intereses. Para Estados Unidos, recuperar el canal no era soberanía panameña, sino más bien una amenaza geopolítica. Conclusión: en estos casos refleja un patrón clarísimo. Si un país del sur global busca controlar sus propios recursos, diversificar sus alianzas o desafiar el modelo neoliberal, Estados Unidos lo interpreta como una amenaza comunista. La defensa de los intereses nacionales parecería ser legítima solamente para las grandes potencias, mientras que para los demás deberían abrirse al mercado. Vaya, abrirse. Y por si fuera poco, lo que se hace con el pobre Irán, con el uranio, en este caso de Irán y su programa nuclear, es otro ejemplo crudo de doble estándar. Caso Irán y el uranio. Irán ha desarrollado un programa nuclear desde hace décadas, insistiendo en que es para fines pacíficos. ¿Qué es lo que hacen? Producción de energía, medicina nuclear, investigación. Todo bien. Enriquecer uranio al 3 y 5% es suficiente para la energía que ellos necesitan. En cambio, enriquecimientos por encima del 90% son necesarios para armas nucleares, lo cual Irán niega querer producir tanto. Frente a esto, Estados Unidos dice y acusa a Irán de querer fabricar armas nucleares. No es cierto, no lo sé, Rick. Pese a que la ONU ha confirmado en múltiples ocasiones que no existen pruebas concluyentes, impuso sanciones económicas severas, bloqueos financieros y presiones diplomáticas afectando a la población civil iraní. En 2018, Trump se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear 2015, firmado también por la Unión Europea, Rusia y China, aunque Irán lo estaba cumpliendo. Alguna vez en Estados Unidos, en otro tema, en otro punto, podría haber la posibilidad de un gobierno que proponga perdonar impuestos o bajarlos a un 30% a la empresa que quiera donar a la fuerza pública. Esa posibilidad no solamente se vería, sino que también es plausible en Estados Unidos, sino que ya ha ocurrido allá en formas similares, aunque disfrazadas bajo nombres como deducciones fiscales, créditos tributarios o incentivos por responsabilidad social. ¿Podría entonces un gobierno de Estados Unidos proponer perdonarse impuestos? Es posible y ha sucedido en formas parciales, aunque con nombres mucho más aceptables políticamente. Ejemplos reales. 1. Créditos fiscales por donaciones a seguridad pública local. En varios estados como Texas y Georgia existen mecanismos para que empresas donen equipo, fondos o tecnología a la policía o bomberos a cambio de beneficios fiscales. Son usualmente canalizados como donaciones a través de fundaciones públicas o privadas, lo cual les permitiría deducir impuestos federales y o estatales. 2. A través de programas de colaboración público-privadas. Empresas tecnológicas como Amazon, Axon o Palantir han donado tecnologías a departamentos de policía recibiendo beneficios indirectos, como contratos, visibilidad o influencia en políticas públicas. Algunas ciudades incluso reciben donaciones a patrulleros, de armas no letales o cámaras corporales de estas empresas. 3. Deducciones caritativas. La IRSS o la IRS, Section 170. El IRS permite deducciones fiscales a cualquier donación o a entidades gubernamentales, locales, estatales o federales, si es que son usadas para funciones públicas. Por tanto, si una empresa dona $1 millón de dólares en drones o chalecos antibalas al departamento de policía de una ciudad, puede deducir gran parte de este monto de impuestos. Implicaciones. Positivos. Desde la lógica de seguridad, inyección de recursos sin cargar
el presupuesto estatal, incentiva cooperación con el sector privado, que es lo que quieren hacer en Ecuador, modernización más rápida de equipos y tecnología, negativos o riesgosos, privatización encubierta de la fuerza pública. Dios mío. Espeluznante. Riesgo de que la policía responda más a los intereses de las empresas donantes a que lo hagan por la gente. Triste. Desigualdad territorial. Zonas con empresas ricas recibirían mejor equipamiento policial. Conflicto de intereses y corrupción. Claro, por supuesto, empresas podrían donar a cambio de favorcitos o contratos futuros. Un recorte del 30% de impuestos a cambio de donaciones, un recorte tan específico y alto, 30% sería controversial, políticamente sensible, pero podría aparecer en un contexto de crisis como por ejemplo aumento drástico del crimen, presión de lobbies de seguridad o gobierno con visión libertaria o ultraconservadora. Por ejemplo, Donald Trump o gobernantes o gobernadores como Ron DeSantis en Florida podrían respaldar medidas similares si es que son vendidas como apoyo a nuestros héroes, entre comillas, o autodefensa nacional. Conclusión, sí, en Estados Unidos ya existen mecanismos parciales que permiten a empresas reducir impuestos si es que donan a fuerzas del orden. Una versión más agresiva, como bajarse impuestos al 30% a cambio de donaciones directas, no es imposible, sobre todo si se enmarca en una narrativa de salvar la patria del crimen o el caos. Una propuesta ficticia pero verosímil de la ley estadounidense que permitía a empresas obtener un recorte del 30% en impuestos federales a cambio de donaciones a fuerzas de seguridad pública. Esta ley está inspirada en el estilo de legisladores conservadores o libertarios como la ley Tea Party o la ley a la trompista. Ahora entendemos de dónde sacó Daniel Noboa esta ley. Propuesta: ley federal, la ley de apoyo patriótico a la seguridad nacional, la Patriotic Support for Public Safety Act, PSPSA. El artículo 1, objeto, establecer un incentivo fiscal de 30% en el impuesto federal sobre la renta empresarial a las compañías que realicen donaciones directas a cuerpos de seguridad pública certificados. 2. Beneficiarios. Las empresas podrían calificar si es que donan a departamentos de policía locales y estatales, Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad y de Frontera, departamentos de bomberos con funciones de orden público. Artículo 3. Formas de donaciones permitidas. Equipamiento, chalecos, armas no letales, drones, cámaras corporales, patrulleros, etc. Infraestructura, reparación o construcción de cuarteles, centros de entrenamiento, cárceles. Tecnología, software de reconocimiento facial, IA, predictividad, vigilancia. Fondos monetarios que vayan a fondos designados para el gobierno estatal o local. Un paso a la privatización. Artículo 4. Incentivo tributario. Las empresas recibirán una reducción del 30% del impuesto federal sobre la renta por un año fiscal, proporcional al valor de la donación. El tope deducible sería de hasta 50 millones de dólares anuales por empresa. Qué loco. Artículo 5. Requisitos y regulaciones. Toda donación deberá pagar o pasar por un sistema de verificación del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Se deberá evitar conflicto de intereses en zonas donde las empresas sean proveedoras del Estado. Se prohíba condicionar la donación a beneficios comerciales o políticos. Acá no va a pasar. Artículo 6. Justificación. Ante el creciente desafío del crimen organizado, terrorismo interno y violencia urbana, esta ley busca reforzar el patriotismo empresarial, permitiendo que el sector privado colabore activamente con la seguridad nacional sin aumentar el gasto público. Es lo que quieren hacer en Ecuador. Críticas esperadas. ONGs
de derechos civiles argumentarían que esto podría llevar a una militarización corporativa de la policía. Terrible. Puede aumentar la influencia empresarial sobre cuerpos armados. Regiones pobres, sin empresas poderosas, quedarían sin beneficios, riesgo de que la policía sirva más a intereses privados que al bien común. ¿Dónde ha pasado esto? Colombia, años 90, 2000. Empresas bananeras como Chiquita Baranz financiaron a paramilitares, supuestamente para proteger instalaciones. México. Algunos municipios aceptan apoyo logístico de empresas para patrullas o cámaras. Brasil. En favelas. Algunas compañías han financiado unidades policiales pacificadoras.